Mi esposa dijo que no era mi propiedad, así que la dejé encargarse de su propia vida. No fue venganza. Entonces, ella descubrió lo que pasa cuando la independencia se convierte en aislamiento. Todo empezó una noche que parecía normal. Acabábamos de cenar, y las conversaciones habituales sobre los temas de la casa dieron paso a algo más cortante, más pesado. Me miró exasperada cuando le pregunté por una factura que debía pagarse. Una pregunta de lo más rutinaria, pero su respuesta no tuvo nada de rutinaria. Con un tono que cortó el aire, me dijo: «Yo no soy tu propiedad». Sus palabras quedaron flotando en la sala como una nube de tormenta. Al principio, no supe cómo reaccionar. ¿Era una acusación? ¿Un desafío? ¿Una proclamación de independencia? La forma en que lo dijo, el tono, la mirada en sus ojos. Parecía que estaba marcando una línea en el suelo, desafiando los cimientos de lo que yo creía que era nuestra relación. No dije nada. ¿Qué podía decir? Simplemente asentí con la cabeza. Pero, por dentro, algo cambió. No era rabia, al menos no al principio. Era algo más frío, algo más resuelto. Sus palabras resonaron en mi mente mientras recogía la mesa en silencio. Pensé en todo lo que había sacrificado a lo largo de los años, trabajando largas horas, resolviendo problemas, asegurándome de que todo en su vida funcionara bien. Y ahora me salía con que nada de eso importaba, porque aparentemente ella creía que yo la trataba como propiedad. Esa noche me quedé despierto, repasando la conversación. ¿Tenía razón? ¿Había sido controlador? ¿Había reducido su papel en nuestra relación a algo meramente transaccional? ¿O era esa su forma de esquivar las responsabilidades que ambos habíamos acordado al casarnos? Era imposible saber lo que realmente quería decir, pero algo estaba claro. Ella no se veía responsable ante mí de la misma manera que yo siempre me había sentido responsable ante ella. Mientras miraba el techo en la oscuridad, una determinación silenciosa empezó a crecer dentro de mí. Está bien, pensé. Si no quería ser mi propiedad, no la trataría como tal. Pero eso también significaba que no podía esperar que yo cargara con el peso de ser responsable por ella. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Si quería independencia, se la daría por completo. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Pero yo ya era diferente. El cambio mental que había hecho era absoluto. Decidí que mis acciones serían sutiles, al menos al principio, sin grandes anuncios, sin confrontaciones. Dejaría que la situación hablara por sí sola. Cuando me preguntó si pagaría una factura esa semana, respondí con calma: «Puedes encargarte de eso». Ella me lanzó una mirada confusa, pero no dijo mucho. Fue algo pequeño, pero para mí era simbólico. Ya no sería su cuidador. No iba a gestionar su vida mientras ella menospreciaba mi papel como algo opresivo o insignificante. A lo largo del día noté otras oportunidades para dejar que tomara las riendas. Cuando el grifo de la cocina empezó a gotear, no agarré mi caja de herramientas. Cuando su coche necesitó gasolina, no fui a la gasolinera como siempre lo hacía. Cada vez, ella parecía intrigada, tal vez incluso molesta, pero no reaccionó. Al menos, no todavía. La declaración que había hecho la noche anterior seguía fresca en mi mente, alimentando mi determinación. No estaba enfadado, estaba enfocado. Esto no era un castigo, era equilibrio. Si no quería ser tratada como alguien que me pertenecía, entonces no podía esperar los privilegios que venían con ese tipo de relación. No interferiría en su vida, pero tampoco la sostendría. Al final del día, noté una leve tensión en el ambiente. Ella se dio cuenta de que algo estaba raro, pero aún no había atado cabos, y yo no estaba dispuesto a explicarlo. Si ella quería independencia, tendría que asumir cada parte de ella, todo. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama otra vez, sentí una extraña sensación de claridad. Esto no era un juego ni una fase pasajera. Era un cambio en la forma en que veía nuestra relación y cómo la manejaría de ahora en adelante. Fuera lo que viniera después, estaba listo para que ella viera exactamente cómo era la vida sin mi dominio. A la mañana siguiente, me desperté temprano como de costumbre, pero, esta vez, no sentí esa conocida sensación de obligación tirando de mí para levantarme de la cama. Me quedé unos minutos más,
escuchando los sonidos de su rutina matutina empezando en el pasillo. Normalmente yo haría el café, pero hoy me quedé donde estaba y dejé que ella se encargara de eso. Cuando finalmente me levanté, la encontré en la cocina, parada cerca de la cafetera con una taza en la mano. Las llaves del coche estaban junto a ella, y podía notar que esperaba que mencionara el cambio de aceite, algo que me había estado recordando toda la semana. Pero no dije nada. Tomé una taza de café y me senté, deslizando el dedo por el feed de mi celular como si fuera solo otro día cualquiera. «¿Vas a llevar el coche hoy, no?», preguntó después de unos minutos de silencio. No la miré. «No, puedes encargarte tú». Ella se congeló, con la taza detenida a medio camino de sus labios. «¿Qué quieres decir? Siempre te encargas tú de eso». Me encogí de hombros. «No esta vez. Es tu coche». Sus ojos se entrecerraron levemente, pero no dijo nada más. Salió de casa apresurada. «Chao», y escuché el sonido apagado de la puerta del coche cerrándose antes de que arrancara. Esa fue la primera pequeña grieta en nuestra rutina, pero no terminó ahí. Durante el día, seguí con mis tareas, manteniendo una distancia deliberada. Me llamó durante la hora del almuerzo para recordarme un pago del seguro, algo que siempre hacía sin fallar. «Oye, no te olvides de que el seguro del coche vence mañana», dijo de manera casual. No dudé. «No, puedes pagarlo tú. Los datos de la cuenta están en la carpeta». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que pudiera sentir la confusión al otro lado de la línea. «¿Por qué estás actuando así?», preguntó finalmente. Mantuve mi tono calmado. «No estoy actuando de ninguna manera. Solo te estoy dejando hacer las cosas que perfectamente puedes hacer». La línea quedó en silencio otra vez antes de que soltara una risa corta, incrédula. «Está bien, como quieras». Cuando volvió a casa esa noche, la tensión era palpable. Deliberadamente, dejé algunas cosas sin hacer, como no sacar la basura, algo que normalmente hacía sin pensarlo 2 veces. Vi cómo miró el cesto desbordado al entrar en la cocina. No dijo nada, pero la frustración estaba escrita en su rostro. La cena fue otro momento silencioso. Ella esperaba que dijera algo, que explicara mi comportamiento, pero no dije nada. Preparé algo para mí, dejé los platos en el fregadero y volví a mis cosas sin ofrecerme a hacer nada por ella. No era por rencor, era una demostración silenciosa de cómo sería la vida sin las responsabilidades que ella se había acostumbrado a verme asumir. Esa noche, finalmente rompió el silencio. «¿Me vas a decir qué está pasando?». Su voz era cortante. Me recosté en la silla y la miré. «Dijiste que no eres mi propiedad». Su expresión se endureció. «Sí, lo dije». «Bueno», respondí tranquilamente. «Si no eres mi propiedad, entonces tampoco eres mi responsabilidad». Su boca se abrió, como si estuviera a punto de argumentar, pero no salió ninguna palabra. Se quedó allí un momento, mirándome, antes de darse la vuelta y salir de la sala. Escuché el clic seco de la puerta del dormitorio al cerrarse. Había algo en la casa que parecía distinto desde esa conversación final. Después de días de discusiones cortantes, silencios tensos y miradas que evitaban encontrarse, todo en nuestra relación se había fracturado. Habíamos llegado a un punto donde las palabras eran más armas que puentes, y la idea de que algún día podríamos reconciliarnos parecía tan lejana como imposible. Esa noche, mientras estaba sentado en la sala, miré a Sofía cuando salió del dormitorio. Llevaba puesto un abrigo ligero, su bolso en la mano y las llaves del coche tintineando en los dedos. La observé, tratando de descifrar sus intenciones. No era inusual que saliera, pero su actitud era diferente. ¿A dónde vas?, pregunté, rompiendo el silencio que se había asentado como un peso en el aire. «A ningún sitio importante», respondió sin mirarme a los ojos. Noté el tono frío, casi defensivo. Durante un instante, consideré dejarlo pasar, fingir que no me importaba, pero algo en mí no pudo evitar insistir. «Sofía, ¿por qué siento que no estás siendo honesta conmigo?». Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, y dejó escapar un suspiro exasperado. Se giró lentamente hacia mí, sus ojos brillando con algo que no era del todo rabia, pero tampoco tristeza. «¿De verdad quieres empezar otra pelea?». «Javier, estoy cansada. No quiero pelear.
pero tampoco quiero que actúes como si no tuviera derecho a preguntarte nada. Sofía me miró por un largo momento, como si estuviera debatiendo consigo misma si responder o simplemente salir por la puerta. Finalmente, habló. Salgo a tomar algo con Marta. ¿Contento? Asentí lentamente, pero algo en su tono me decía que no era toda la verdad. No dije nada más, y la vi cerrar la puerta detrás de ella. La casa quedó en un silencio aún más pesado, un silencio que parecía gritar las palabras no dichas entre nosotros. Decidí no quedarme ahí, sumido en mis pensamientos. En su lugar salí a dar un paseo por las calles de Madrid. Era una noche fresca, y el murmullo de la ciudad era un contraste reconfortante con el vacío de nuestra casa. Caminé sin rumbo fijo, pasando por calles conocidas, observando a parejas riendo en las terrazas de los bares y a grupos de amigos disfrutando de la noche. Me pregunté en qué momento habíamos perdido esa conexión, cuándo habíamos dejado de ser nosotros para convertirnos en dos extraños bajo el mismo techo. Mientras caminaba, vi un mensaje en mi móvil. Era de un amigo, Luis, alguien que siempre había estado ahí para darme consejos, aunque a veces fueran más brutales que reconfortantes. Luis: Javi, ¿qué tal todo? No quiero meterme, pero vi a Sofía anoche en la Latina con un tío. ¿Todo bien entre vosotros? El corazón me dio un vuelco. Las palabras eran como un puñetazo directo al estómago. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones mientras releía el mensaje una y otra vez, intentando convencerme de que había algún error. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la sensación de traición ya se había instalado. Me pregunté si debía confrontarla directamente o si era mejor esperar, reunir más información antes de actuar. Decidí no responderle a Luis en ese momento. Tenía que pensar con claridad. Cuando regresé a casa, Sofía ya estaba de vuelta. Estaba en la cocina sirviéndose un vaso de agua. Me acerqué lentamente y aunque mi mente estaba en llamas, intenté mantener la calma. ¿Cómo estuvo con Marta?, pregunté casualmente, observando cada uno de sus movimientos. Ella no levantó la mirada del vaso, pero su respuesta fue rápida. Bien, nada del otro mundo. Esa mentira tan obvia fue la gota que colmó el vaso. Me acerqué un poco más, cruzando los brazos. ¿Por qué me mientes, Sofía? Por primera vez, su cuerpo se tensó visiblemente. Levantó la mirada, y sus ojos encontraron los míos. Había algo en ellos, una mezcla de sorpresa y desafío. ¿De qué estás hablando? Luis me dijo que te vio anoche con alguien en la Latina. ¿Es cierto? El silencio que siguió fue ensordecedor. La vi tragar saliva, su postura cambiando ligeramente, como si estuviera buscando las palabras correctas para salir de esa situación. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Explícamelo, porque desde donde estoy, parece exactamente lo que pienso. Sofía dejó el vaso sobre la encimera con más fuerza de la necesaria y se giró hacia mí, sus ojos ahora llenos de furia. Basta, Javier. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que estoy cansada de esta relación? ¿Que tú me empujaste a esto? Las palabras me golpearon con la fuerza de un tren. Por un momento, no supe qué decir. Todo lo que había sospechado, todo lo que había temido, estaba ahí, confirmado en su mirada y sus palabras. No me digas que te empujé a esto, Sofía. No intentes justificar lo injustificable. Pues es la verdad, gritó, su voz quebrándose al final. Hubo un largo silencio después de eso. Ambos estábamos respirando pesadamente, cada uno lidiando con su propio torbellino de emociones. Finalmente, ella rompió el silencio. Quizás lo mejor sea que nos tomemos un tiempo. Esa frase fue como un balde de agua fría. Por un instante, me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de decir. ¿Un tiempo? ¿Eso es lo que quieres, Sofía? Ella no respondió, pero su mirada lo decía todo. Sin decir una palabra más, tomó sus cosas y salió de la casa, dejando un vacío aún más grande detrás de ella. Me quedé ahí, en la cocina, mirando la puerta cerrada. No sabía si esto era el principio del fin, o solo una pausa antes de algo peor. Los días que siguieron a esa noche fueron una mezcla de silencio y caos interno. Sofía no volvió a casa. Al principio, pensé que se quedaría con Marta, pero pronto supe que había alquilado un pequeño apartamento en Lavapiés, lejos de nuestra rutina, lejos de mí.
La soledad de nuestra casa se volvió insoportable. Cada rincón parecía recordarme su ausencia, desde el cepillo de dientes que dejó en el baño hasta el sofá donde solíamos sentarnos juntos, riéndonos de programas tontos en la televisión. Intenté mantenerme ocupado, enfocarme en el trabajo, salir a correr por el retiro, pero nada lograba llenar el vacío. Mientras tanto, su silencio me consumía. ¿Estaría arrepentida? ¿Estaría feliz de haber dado ese paso? Las preguntas no dejaban de rondar mi cabeza. Una tarde, decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Tomé mi móvil y marqué su número. Sonó 1, 2, 3 veces antes de que finalmente contestara. ¿Sí?, dijo con un tono seco, casi mecánico. Sofía, tenemos que hablar. Esto no puede quedarse así. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea antes de que respondiera. No creo que haya mucho que hablar. Javier, ambos sabemos que esto no estaba funcionando. ¿Y crees que la solución es huir? ¿Irte y dejar todo atrás como si no significara nada? No estoy huyendo. Estoy buscando algo que me haga sentir viva otra vez. Sus palabras me golpearon como un puñal. Viva otra vez. ¿Había muerto algo en ella estando conmigo? ¿Es por él?, pregunté finalmente, incapaz de contenerme más. El silencio que siguió confirmó lo que ya sabía. Aunque no dijo nada, su falta de respuesta lo dijo todo. No tienes que decir nada. Ya lo entiendo, continué, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con la tristeza. No es tan simple, Javier. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo es? Explícamelo, porque desde aquí parece bastante simple. Estoy cansada de vivir una vida donde siento que no soy más que una extensión de ti. Necesito encontrar quién soy, qué quiero. ¿Y eso incluye acostarte con otro? No se trata de eso. Su voz se quebró, y por primera vez sentí algo más allá de su frialdad habitual. Había dolor ahí, aunque no estaba seguro de si era por lo que había hecho o por lo que habíamos perdido. El resto de la conversación fue breve. Nos despedimos sin resolver nada, dejando todo en el aire, como una herida abierta que ninguno de los dos sabía cómo cerrar. Esa noche no pude dormir. Su voz, sus palabras, todo resonaba en mi cabeza. Al día siguiente, decidí que necesitaba saber más, entender lo que realmente estaba pasando. Había algo en todo esto que no cuadraba, algo que no estaba viendo. Empecé a hacer preguntas discretas a las personas que conocíamos en común. Algunos amigos se mostraron incómodos, otros intentaron minimizar la situación. Pero una noche, mientras tomaba una cerveza con Luis en un bar de Malasaña, él finalmente soltó lo que llevaba semanas intentando decirme. «Javi, hay algo que creo que deberías saber», dijo evitando mi mirada. «Dime, el tipo con el que está Sofía no es alguien nuevo, es Raúl». El nombre cayó como una bomba en mi mente. Raúl era alguien que habíamos conocido hacía años, un viejo amigo suyo de la universidad. Siempre había sido amable conmigo, siempre parecía interesado en nuestra vida como pareja, pero ahora todo cobraba un sentido diferente. ¿Desde cuándo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé exactamente, pero creo que empezó hace unos meses. Lo he visto con ella varias veces. La rabia y la traición se apoderaron de mí de una manera que nunca antes había sentido. No era solo que me hubiera traicionado. Era que había elegido a alguien que conocía, alguien que había estado cerca de nosotros como un amigo. Esa noche, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba confrontar a Raúl, mirarlo a los ojos y exigirle respuestas. Fui hasta su piso, un lugar en un barrio elegante cerca de Chamberí. Toqué la puerta con fuerza, mi corazón latiendo con furia en mi pecho. Cuando abrió, su expresión pasó de la sorpresa al nerviosismo en cuestión de segundos. «Javier, no esperaba verte aquí». «Claro que no lo esperabas, cabrón. ¿Creías que nunca me enteraría?» «Espera, puedo explicarlo. No quiero tus explicaciones. Quiero saber por qué. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Raúl intentó justificarse, hablando de cómo las cosas simplemente sucedieron y de que no fue algo planeado, pero cada palabra que salía de su boca solo alimentaba mi rabia. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que confié en ti, te consideraba un amigo, alguien en quien podía confiar. Raúl bajó la mirada, incapaz de sostener mi ira. En ese momento, algo dentro de mí cambió.
Me di cuenta de que no podía seguir dejando que esto me consumiera, que mi vida girara en torno a la traición de Sofía y Raúl, pero aún no sabía cómo salir de ese pozo oscuro. Mientras salía de su edificio recibí un mensaje de Sofía. Era breve, pero suficiente para sacudir todo lo que pensaba que sabía. Sofía, necesito verte. Hay algo que no te he dicho. El mensaje de Sofía quedó grabado en mi mente mientras regresaba a casa esa noche. ¿Qué más podía decirme que no supiera ya? Había sido clara sobre su decisión de irse, y ahora, después de descubrir la verdad sobre Raúl, no estaba seguro de si quería escuchar más de ella. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar esa sensación en el estómago, esa mezcla de curiosidad y temor que me decía que debía enfrentarla una vez más. Pasé horas sentado en el sofá, mirando el teléfono como si éste pudiera ofrecerme alguna respuesta. Finalmente, decidí responder. ¿De qué se trata? Si es para justificar lo que hiciste, no quiero escucharlo. Su respuesta llegó casi al instante. Sofía, no es eso. Es importante. Por favor, Javier. Sabía que no iba a poder evitarla para siempre. Así que, con una mezcla de resignación y nerviosismo, acepté. Nos encontramos al día siguiente en un café pequeño, cerca de su nuevo piso, un lugar que solíamos visitar juntos en tiempos mejores. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana. Parecía cansada, como si los últimos días también hubieran sido difíciles para ella. Pero lo que más me sorprendió fue que había algo en su mirada, una sombra de arrepentimiento que no había visto antes. Me senté frente a ella, manteniendo una distancia emocional que esperaba le dejara claro que no iba a ser fácil para mí escucharla. Estoy aquí. Habla, dije, sin preámbulos. Sofía jugueteó con la taza de café frente a ella antes de mirarme directamente a los ojos. Lo que pasó con Raúl no fue algo planeado, Javier. No estoy aquí para escuchar excusas. No son excusas. Solo quiero que entiendas que no todo es lo que parece. ¿Ah, no? Entonces explícamelo, porque desde donde estoy todo parece bastante claro. Sofía respiró hondo antes de soltar las palabras que parecían estar atrapadas en su garganta. Estoy embarazada, Javier. El mundo pareció detenerse en ese instante. Sentí como si alguien hubiera golpeado el suelo bajo mis pies, dejándome completamente fuera de balance. ¿Qué dijiste? Logré decir, aunque mi voz apenas era un susurro. Estoy embarazada, repitió con la voz temblorosa. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Era mío? ¿Era de Raúl? La posibilidad de que este bebé no fuera mío era como una daga atravesándome el pecho. ¿Es mío? Pregunté, mi voz ahora más firme, pero cargada de una mezcla de esperanza y desesperación. No lo sé. Las palabras cayeron como un martillo. No lo sabía. Esa frase era peor que cualquier cosa que podría haber imaginado. ¿Cómo puedes no saberlo, Sofía? Pregunté, luchando por mantener la calma. Las cosas estaban mal entre nosotros, Javier. Tú lo sabes. Todo se volvió tan frío, tan distante, y entonces pasó lo de Raúl. No lo planeé. No quería que sucediera, pero sucedió. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero no estaba seguro de si eran de arrepentimiento, vergüenza o miedo. Tal vez un poco de todo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Pregunté. Hace unas semanas. Me enteré antes de que me fuera de casa, pero no sabía cómo decírtelo. La rabia, el dolor y la confusión se mezclaron dentro de mí. Quería gritar, quería llorar, pero en ese momento solo podía mirarla, intentando procesar todo. ¿Qué piensas hacer? Pregunté finalmente, mi voz fría. No lo sé. Por eso quería hablar contigo. Necesito saber si podemos arreglar esto, si hay alguna forma de seguir adelante juntos. Su propuesta me dejó aún más desconcertado. Después de todo lo que había pasado, ¿ahora quería arreglar las cosas? Después de mentiras, traición y todo el dolor que había causado. ¿Y Raúl? ¿Él sabe algo de esto? Sofía negó con la cabeza. No le he dicho nada. La situación era un completo desastre. No solo tenía que lidiar con la posibilidad de que mi esposa me hubiera traicionado con alguien que consideraba un amigo, sino que ahora había un niño en juego, un niño que tal vez ni siquiera era mío. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, levantándome de la mesa. Por favor, Javier. No, esto es demasiado. No puedo tomar una decisión ahora. Me alejé sin mirar atrás, dejando a Sofía sola en el café. Durante los días siguientes, no podía concentrarme en nada.
El trabajo se volvió una distracción inútil y cada momento de silencio era una tortura. Finalmente, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: hablar con Raúl. Lo encontré en su oficina, y aunque su expresión mostró una mezcla de sorpresa y temor al verme, no me importó. «Necesitamos hablar», le dije sin darle opción a negarse. Raúl asintió y me llevó a una sala de reuniones vacía. «¿De qué se trata?», preguntó, aunque era evidente que sabía exactamente de qué iba la conversación. «Sofía está embarazada». La expresión de Raúl cambió por completo, pasando del nerviosismo a la conmoción absoluta. «¿Qué?». «Lo que oíste, pero no sabemos si es mío o tuyo». Raúl pareció quedarse sin palabras, y por un momento vi en su rostro la misma confusión y miedo que había sentido yo. «Necesitamos una prueba de paternidad, Raúl. Esto no puede quedar así». Raúl asintió lentamente, sabiendo que no había forma de evitarlo. Mientras salía de la oficina, no podía evitar sentir que esta historia estaba lejos de terminar. Ahora, no solo estaba en juego mi matrimonio, sino también la vida de un niño que podría cambiarlo todo. La espera para hacer la prueba de paternidad fue como una tortura psicológica. Cada día que pasaba parecía arrastrarse, y cada momento en silencio era un recordatorio constante del caos en el que mi vida se había convertido. Sofía y yo no hablábamos más allá de lo necesario, y nuestras conversaciones eran frías, medidas, casi como si fuéramos dos desconocidos obligados a compartir un asunto común. Raúl, por su parte, había mostrado una sorprendente disposición para cooperar. Acordamos hacer la prueba en una clínica privada para mantener todo lo más discreto posible. No podía soportar la idea de que esto se convirtiera en un chisme que se extendiera entre nuestros amigos o colegas. El día de la prueba llegó. Sofía, Raúl y yo nos encontramos en la clínica, un lugar pequeño y sobrio en el centro de Madrid. El ambiente era tenso, casi opresivo. Raúl parecía nervioso, mirando constantemente el móvil, mientras que Sofía evitaba el contacto visual con ambos. Yo, por otro lado, estaba completamente rígido, decidido a mantener la compostura, aunque por dentro sentía que podía explotar en cualquier momento. El procedimiento fue rápido, una simple muestra de saliva, unas pocas palabras intercambiadas con la enfermera, y estábamos fuera de la clínica en menos de media hora. Pero la verdadera espera comenzaba ahora. «Tendremos los resultados en una semana», dijo Sofía mientras nos despedíamos fuera de la clínica. No respondí, simplemente asentí y me alejé, dejando a Sofía y Raúl allí, juntos. Era una imagen que me resultaba insoportablemente dolorosa, pero no podía hacer nada al respecto. Esa semana fue un infierno. Cada vez que pensaba en la posibilidad de que el niño no fuera mío, sentía como si me faltara el aire. ¿Cómo seguiría adelante si resultaba ser de Raúl? ¿Podría siquiera mirar a Sofía después de eso? En un intento de despejar mi mente, comencé a salir más. Pasaba horas caminando por las calles de Madrid, perdiéndome en el bullicio de la ciudad. Una noche, mientras caminaba por el barrio de Malasaña, entré en un bar pequeño y acogedor. Necesitaba una distracción, algo que me hiciera olvidar, aunque fuera por unas horas. Me senté en la barra y pedí una cerveza. Mientras bebía, noté a una mujer sentada a pocos asientos de distancia. Tenía el cabello castaño oscuro, una sonrisa amable y una mirada que parecía analizar todo a su alrededor con curiosidad. En cualquier otro momento no habría prestado atención, pero esa noche, su presencia fue un respiro en medio de la tormenta. «¿Primera vez aquí?», preguntó, girándose hacia mí. «Sí, necesitaba salir un poco de la rutina. Es un buen lugar para eso», respondió con una sonrisa. Su nombre era Carmen, y tenía algo en su forma de hablar que me hacía sentir cómodo, como si el peso de los últimos días se aligerara un poco. Pasamos horas conversando, y por primera vez en mucho tiempo, me reí de verdad. No pasó nada entre nosotros esa noche, pero al salir del bar me di cuenta de que había algo en ella que me intrigaba. No era solo su forma de hablar o su sonrisa, sino la sensación de que estaba viendo algo más allá del Javier roto que había llegado allí. Cuando volví a casa me encontré con un mensaje de Sofía. «Sofía, los resultados estarán listos mañana. Podemos ir juntos si quieres». No respondí de inmediato. Me senté en el sofá,
mirando la pantalla del móvil, pensando en todo lo que estaba en juego. Finalmente, escribí una respuesta breve. Yo. Nos vemos allí a las 10. A la mañana siguiente, llegué a la clínica antes que Sofía y Raúl. No quería enfrentarlos más de lo necesario. Cuando llegaron, intercambiamos un breve saludo y entramos juntos. El médico nos recibió con una expresión neutral, aunque para mí, cada gesto suyo parecía una sentencia. Nos pidió que nos sentáramos y comenzó a explicar los resultados. Según las pruebas realizadas, hemos determinado la paternidad del niño. El silencio en la sala era absoluto. Sentí como mi corazón latía con fuerza, casi ahogándome. Javier, los resultados muestran que eres el padre biológico. Por un momento, no supe cómo reaccionar. Había pasado tanto tiempo preparándome para lo peor que escuchar esas palabras me dejó completamente desconcertado. Sofía dejó escapar un suspiro de alivio, mientras que Raúl simplemente asintió, evitando mi mirada. Me levanté de la silla, incapaz de quedarme más tiempo en esa sala. «¿Javier?», llamó Sofía, pero no me detuve. Salí de la clínica y me apoyé contra la pared exterior, tratando de procesar todo. Era el padre, pero eso no resolvía nada. Había tanto daño entre nosotros que no sabía si era posible repararlo. Esa noche, mientras estaba en casa, recibí un mensaje inesperado. «Carmen, fue un gusto conocerte anoche. Si alguna vez necesitas compañía, ya sabes dónde encontrarme». Guardé el móvil sin saber qué responder. Mi vida estaba en un punto de inflexión, y cada decisión que tomara a partir de ese momento definiría el camino que tomaría. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, recibí una llamada de Raúl. Su voz al otro lado de la línea estaba cargada de algo que no esperaba: miedo. «Javier, necesitamos hablar. Hay algo que no te he dicho, y podría cambiar todo». Cuando Raúl llamó, no podía imaginar qué más podía agregar al caos que ya vivíamos. Su tono era diferente, cargado de una mezcla de urgencia y temor que me dejó intranquilo. Intenté mantener la calma, aunque cada palabra que decía me llenaba de preguntas. «¿De qué estás hablando, Raúl?», pregunté tratando de ocultar mi irritación. «Esto no es algo que pueda decir por teléfono. Necesito verte en persona. ¿Ahora también necesitas dramatizar todo? ¿Qué más tienes que decirme después de todo lo que pasó? Por favor, Javier. No es fácil para mí, pero tienes que escucharme. Es sobre Sofía y sobre el bebé». Esas últimas palabras me helaron. Mi primer instinto fue rechazarlo, pero algo en su voz, en la forma en que casi suplicaba, me hizo aceptar. Quedamos en un parque cerca de su piso en Chamberí, un lugar tranquilo donde nadie nos molestaría. Cuando llegué, Raúl ya estaba ahí, sentado en un banco, con el rostro pálido y las manos entrelazadas como si intentara encontrar valor para hablar. Me acerqué con los brazos cruzados, sin intentar disimular mi desconfianza. «Bien, estoy aquí. Habla». Raúl levantó la vista hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente vulnerable. «Antes que nada quiero decir que no estoy aquí para justificar lo que hice. Sé que lo arruiné, y sé que probablemente nunca me perdonarás, pero esto no es sobre mí». «Entonces, ¿sobre qué es?». Raúl tragó saliva antes de continuar. «Hay algo que Sofía no te ha contado, algo que creo que necesitas saber antes de tomar cualquier decisión». Mis ojos se entrecerraron, intentando descifrar si esto era otra artimaña suya para manipular la situación. «¿Qué es?». Sofía y yo no empezamos a hablar hace unos meses, como ella dijo. Llevábamos tiempo en contacto, incluso antes de que las cosas entre vosotros se pusieran mal. Mis manos se cerraron en puños, pero me obligué a quedarme en silencio. «Lo que pasó entre nosotros no fue un accidente, Javier. Ella vino a mí porque quería salir de vuestra relación, pero no sabía cómo hacerlo. Me dijo que se sentía atrapada, que tú no la entendías, y yo fui un imbécil por creer que estaba ayudándola». Cada palabra que salía de su boca era como una nueva herida, pero lo peor aún estaba por llegar. «El bebé, Javier, no creo que sea tuyo». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo? Las pruebas confirmaron que soy el padre». «Lo sé, pero hay algo que puede haber afectado los resultados». Raúl me explicó que, semanas antes de la prueba, Sofía le había confesado que había tomado una decisión desesperada.
Había pedido a Raúl que la ayudara a manipular el proceso de la clínica, asegurándose de que los resultados indicaran que yo era el padre. No quería que todo esto se desmoronara. Javier, creo que todavía te ama, pero no sabe cómo manejar todo esto. Era demasiado. Me levanté del banco, incapaz de quedarme quieto mientras asimilaba lo que acababa de escuchar. ¿Cómo demonios puedo creer en algo de lo que dices? Le espeté, con la voz llena de rabia. No tienes que creerme. Pero creo que deberías hablar con ella. Me alejé, dejando a Raúl allí, con sus palabras resonando en mi mente. No sabía si estaba siendo sincero o si solo intentaba sembrar más dudas, pero no podía ignorar lo que había dicho. Necesitaba confrontar a Sofía y descubrir la verdad, por difícil que fuera. Esa misma noche, fui a su apartamento en Lavapiés. Cuando abrió la puerta, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Javier, ¿qué estás haciendo aquí? Tenemos que hablar. Ahora». Ella asintió, dejándome entrar. El apartamento era pequeño y desordenado, un reflejo de la turbulencia que parecía definir nuestras vidas últimamente. Nos sentamos frente a frente en la pequeña mesa del comedor y fui directo al grano. Hablé con Raúl. Me dijo algo que necesito que confirmes. Su expresión cambió de inmediato. Podía ver el pánico en sus ojos, pero intentó mantener la compostura. ¿Qué te dijo? Que manipulaste las pruebas de paternidad. Sofía se tensó, y durante un largo momento no dijo nada. Finalmente, bajó la mirada y habló, su voz apenas un susurro. Lo hice. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Aunque ya sospechaba, escucharlo de su boca era completamente devastador. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué? Tenía miedo, Javier. Miedo de perderlo todo. Miedo de lo que esto significaría para ti, para mí, para el bebé. No sabía qué hacer. Así que decidiste mentir, manipular todo y hacerme creer que este niño era mío. ¿Qué clase de persona hace eso? No es tan simple, gritó, sus ojos llenos de lágrimas. Javier, yo no sé si es tuyo o de Raúl, pero quiero que sea tuyo. Quiero arreglar las cosas entre nosotros. Me levanté de la silla, incapaz de escuchar más. No se arregla nada con mentiras, Sofía. Todo lo que has hecho es destruir cualquier posibilidad de que podamos reconstruir esto. Ella se quedó allí, llorando, mientras yo salía del apartamento, sintiendo como si una parte de mí se hubiera quedado atrás. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías de Madrid, me di cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Podía seguir hundiéndome en este caos o encontrar una forma de salir adelante por mí mismo. Pero antes había algo que necesitaba hacer. Al día siguiente, marqué una cita en otra clínica para realizar una nueva prueba de paternidad, esta vez sin interferencias. Tenía que saber la verdad, sin importar cuánto doliera. Y mientras esperaba esa nueva verdad, recibí un mensaje inesperado de Carmen. Carmen, ¿te apetece tomar algo esta noche? Prometo no preguntar demasiado. No sabía si estaba listo para algo nuevo, pero en ese momento, su mensaje era un rayo de luz en medio de la tormenta. La cita para la nueva prueba de paternidad estaba a solo 2 días, pero el tiempo parecía detenerse mientras esperaba. Cada segundo que pasaba era una mezcla de ansiedad y anticipación. ¿Qué haría si el bebé no era mío? ¿Sería capaz de seguir adelante con esta situación? ¿O sería el fin definitivo para Sofía y para lo que alguna vez compartimos? Esa noche, mientras estaba en casa repasando cada posibilidad, recordé el mensaje de Carmen. Había algo en su forma de hablar, en su presencia tranquila, que me daba una sensación de normalidad en medio del caos. Decidí responderle, aunque sin muchas expectativas. Me vendría bien un trago. ¿Dónde quedamos? Su respuesta fue inmediata. Carmen, hay un bar tranquilo en Malasaña. Te paso la ubicación. Cuando llegué, Carmen ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, igual que la primera vez. Su sonrisa al verme fue cálida, y por un momento sentí como si el peso de los últimos días se aligerara. ¿Cómo estás?, preguntó mientras me sentaba frente a ella. Sobreviviendo. Carmen asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Pasamos las siguientes horas hablando de todo y nada. Evitó preguntarme directamente sobre mi situación, pero sus comentarios ocasionales, cargados de empatía y humor,
hicieron que me sintiera cómodo abriendo pequeñas ventanas de mi vida. A veces pienso que las personas complicamos demasiado las cosas, dijo mientras giraba su copa de vino. A veces basta con decir lo que sientes y dejar que el resto siga su curso. Sus palabras me hicieron pensar. Había sido tan difícil entre Sofía y yo porque ninguno de los dos había sido completamente honesto desde el principio. Cuando salimos del bar, Carmen me sorprendió colocando una mano en mi brazo. No sé lo que estás pasando, pero puedo ver que te está consumiendo. Si alguna vez necesitas desahogarte, aquí estoy, sin juicios. Asentí, agradecido por su sinceridad. Gracias, Carmen. Eso significa más de lo que crees. Al volver a casa esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una pequeña chispa de esperanza. No porque pensara en Carmen como un reemplazo de Sofía, sino porque me recordaba que era posible encontrar algo de paz en medio del caos. Al día siguiente, me dirigí a la clínica para realizar la nueva prueba. Todo fue rápido y profesional. Esta vez no había margen para dudas ni manipulaciones. La espera de los resultados era lo único que quedaba, pero esa espera no sería fácil. Más tarde, mientras trabajaba desde casa, recibí una llamada inesperada de Marta, la amiga de Sofía. Era extraño, ya que nunca habíamos hablado directamente antes. Hola, Javier. ¿Tienes un momento? Claro, Marta. ¿Todo bien? No estoy segura. Llamé porque estoy preocupada por Sofía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasó? La vi esta mañana y no estaba bien. Parecía agotada, casi como si no hubiera dormido en días. Intenté hablar con ella, pero estaba muy cerrada. Dijo que tenía miedo de que todo terminara mal. ¿Te dijo algo más? No, pero creo que está en un punto crítico. Sé que no es mi lugar, pero pensé que deberías saberlo. La llamada me dejó intranquilo. Aunque la rabia y el dolor seguían presentes, no podía ignorar lo que Marta había dicho. Sofía estaba luchando, y por más que quisiera alejarme de todo, todavía sentía una responsabilidad hacia ella, aunque solo fuera para garantizar que estuviera bien. Decidí llamarla, pero no respondió. Mandé un mensaje. Sofía, Marta me llamó. ¿Estás bien? Su respuesta llegó casi una hora después. Sofía, estoy bien, solo necesito tiempo. Esa frase me preocupó aún más. Sabía que Sofía no era alguien que pidiera ayuda fácilmente, y si estaba cerrándose de esa manera, algo realmente estaba mal. Esa noche, mientras intentaba dormir, me quedé pensando en todo lo que habíamos vivido juntos. Había amor, claro, pero también había muchos errores, muchas cosas que dejamos sin resolver. Quizás nunca habíamos sido tan fuertes como pensábamos, y este bebé, fuera mío o no, era una especie de reflejo de todas las grietas que habíamos ignorado. 2 días después, recibí un correo de la clínica. Los resultados de la prueba estaban listos. Mi respiración se detuvo por un momento, mientras abría el archivo adjunto. Leí las palabras que confirmarían o destruirían todo lo que quedaba. Resultado de paternidad. Positivo. El bebé era mío. Debería haber sentido alivio, pero en lugar de eso, sentí una mezcla de emociones, confusión, culpa e incluso un poco de miedo. Esto cambiaba todo, pero también lo complicaba. Mientras trataba de procesar la noticia, recibí otro mensaje de Sofía. Sofía, necesito verte. Hay algo que debo decirte antes de que sea demasiado tarde. Algo en su tono me inquietó profundamente. Había sinceridad, pero también un matiz de desesperación que no podía ignorar. Sin saber lo que me esperaba, tomé mis llaves y salí hacia su apartamento, con la sensación de que esta conversación sería decisiva para nuestro futuro. Cuando llegué al apartamento de Sofía, el aire estaba cargado de tensión, como si algo invisible y pesado flotara en el ambiente. Toqué la puerta con suavidad, pero no obtuve respuesta de inmediato. A punto de intentarlo de nuevo, la puerta se abrió lentamente, revelando a Sofía al otro lado. Parecía pálida, agotada, y sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante horas. «Gracias por venir», dijo, con la voz quebrada. Asentí sin decir nada y entré. El apartamento estaba en completo desorden, con ropa tirada por todas partes y platos acumulados en la pequeña encimera de la cocina. No se parecía en nada a la Sofía organizada que yo conocía, y eso solo aumentó mi preocupación. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor,
Ella se frotaba las manos nerviosamente, evitando mi mirada. Sabía que estaba luchando por encontrar las palabras, pero la paciencia no era algo que me sobrara en ese momento. ¿Qué es lo que necesitas decirme, Sofía?, pregunté rompiendo el silencio. Ella respiró hondo y finalmente levantó la mirada. Primero, quiero que sepas que me alegra que el bebé sea tuyo. Eso no cambia nada de lo que siento. Sofía, ve al punto. No estoy aquí para rodeos. Asintió como si aceptara la dureza de mi tono, y luego dejó escapar una confesión que nunca esperé escuchar. Fui al médico hace unos días. Hay algo mal con el embarazo. El mundo pareció detenerse por un momento. Sentí como mi corazón se aceleraba mientras las palabras se hundían en mi mente. ¿Qué quieres decir con algo mal? Hay complicaciones. Me dijeron que tengo riesgo de perder al bebé si no cuido estrictamente mi salud y mi estabilidad emocional. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Y por un instante, toda mi rabia, mi dolor y mi resentimiento quedaron eclipsados por una oleada de preocupación. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con un tono más suave. Porque no sabía cómo hacerlo. Sé que las cosas entre nosotros están mal, que te he fallado de muchas maneras, pero no quería cargar esto sobre ti. Su voz se quebró y bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. Por primera vez, vi a una Sofía completamente desprotegida, sin máscaras ni excusas. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté después de un largo silencio. Ella levantó la vista lentamente, sorprendida por mi pregunta. No lo sé. No espero que vuelvas conmigo, ni que me perdones por todo lo que hice. Solo no quiero enfrentar esto sola. Las palabras resonaron en mi mente. Todo lo que había pasado entre nosotros parecía insignificante en comparación con la posibilidad de perder al bebé. En ese momento, entendí que, independientemente de lo que sintiera por Sofía, había una vida en juego, una vida que ambos habíamos traído al mundo, incluso si de la manera más complicada posible. No estarás sola en esto, dije finalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez había algo diferente en ellas: alivio. Gracias, Javier. Durante los días siguientes comenzamos a trabajar juntos, dejando de lado nuestros problemas para centrarnos en lo esencial: la salud de Sofía y del bebé. Acompañé a Sofía a sus citas médicas. Ayudé con sus medicamentos, y aunque nuestras interacciones eran cordiales, había un muro invisible entre nosotros. Era como si estuviéramos caminando en una cuerda floja, intentando mantener el equilibrio sin mirar hacia abajo. Sin embargo, el drama entre nosotros no desapareció del todo. Una tarde, mientras estábamos en una de las citas médicas, nos encontramos con alguien que ninguno de los dos esperaba ver: Raúl. Él estaba allí, esperando a alguien en la sala de espera. Cuando nuestros ojos se encontraron, pude ver la incomodidad en su rostro. Se levantó y se acercó, claramente inseguro de cómo abordar la situación. «Hola, Javier. ¿Sofía?» Sofía miró hacia otro lado, incapaz de enfrentarlo. Yo, en cambio, no estaba dispuesto a dejar que su presencia nos afectara. «¿Qué haces aquí, Raúl?», pregunté con frialdad. «Vine con un amigo. No esperaba encontrarlos aquí». «Pues aquí estamos. Si no te importa, estamos ocupados». Raúl pareció dudar por un momento antes de retroceder. «Espero que todo salga bien», dijo antes de irse. Aunque sus palabras parecían sinceras, su presencia reabrió heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Sofía y yo nos miramos, pero ninguno de los dos dijo nada. Esa noche, mientras estaba en casa, recibí un mensaje de Carmen. «Carmen, he estado pensando en ti. ¿Cómo te va?». Por un momento, consideré no responder, pero había algo en su mensaje que me hizo hacerlo. «Es complicado, pero estoy manejándolo. Gracias por preguntar, Carmen. Si necesitas desconectar, aquí estoy». La idea de verla de nuevo me tentaba, pero al mismo tiempo, sabía que mi situación con Sofía y el bebé era demasiado delicada como para añadir más complicaciones. Decidí no responder por el momento, aunque su oferta quedó flotando en mi mente. Los días pasaron, y mientras Sofía y yo intentábamos reconstruir una relación basada en la cooperación, algo comenzó a cambiar entre nosotros. Aunque todavía había distancia emocional, también había pequeños momentos de conexión, como cuando hablábamos sobre los preparativos para el bebé, o cuando recordábamos alguna anécdota del pasado. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estabilizarse,
recibí una llamada del médico que lo cambió todo. Señor Martín, necesitamos que venga a la clínica lo antes posible. Hay algo que debemos discutir en persona sobre los últimos análisis de Sofía. El tono del médico era serio, y mi corazón se aceleró. Sabía que lo que sea que iba a escuchar no sería algo fácil. El camino hacia la clínica fue un borrón de pensamientos caóticos y emociones desenfrenadas. ¿Qué significaba esa llamada? ¿Qué podía ser tan urgente que el médico insistiera en hablar cara a cara? Mientras conducía por las calles congestionadas de Madrid, trataba de prepararme para cualquier noticia, pero mi mente seguía volviendo al peor escenario posible. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí, sentada en la sala de espera con las manos cruzadas en su regazo. Su rostro reflejaba la misma mezcla de ansiedad y miedo que yo sentía. Apenas levantó la mirada cuando me acerqué. ¿Te han dicho algo?, pregunté. No, solo que el médico nos verá juntos. Nos llamaron al consultorio después de unos minutos que se sintieron como una eternidad. El médico, un hombre de mediana edad con expresión grave, nos saludó y nos pidió que nos sentáramos. Gracias por venir. Sé que no es fácil recibir este tipo de llamadas, pero era importante hablar en persona. Sofía y yo intercambiamos una mirada antes de que el médico continuara. Hemos revisado los últimos análisis de sangre y los resultados muestran algo preocupante. La condición de Sofía, combinada con el estrés emocional, está afectando el desarrollo del bebé. Necesitamos tomar medidas inmediatas para garantizar la salud de ambos. El peso de sus palabras cayó sobre nosotros como una losa. ¿Qué tipo de medidas?, pregunté, mi voz tensa. Primero, Sofía necesitará reposo absoluto, nada de actividades físicas extenuantes, y lo más importante, debe evitar cualquier situación que le genere estrés. Sofía asintió, pero su rostro reflejaba su preocupación. ¿Y el bebé? ¿Está en peligro?, preguntó, su voz temblando. El médico tomó una pausa antes de responder, algo que solo aumentó nuestra ansiedad. Hay un riesgo, sí, pero si seguimos todas las indicaciones, tenemos una buena posibilidad de que todo salga bien. Salimos de la consulta con un plan claro, pero el peso de la incertidumbre nos seguía oprimiendo. En el coche, Sofía rompió el silencio. No puedo evitar pensar que todo esto es mi culpa. No digas eso, respondí, aunque no estaba seguro de cómo consolarla. Esto no es culpa de nadie. Sí lo es, Javier. Todo lo que hice, todas las decisiones equivocadas. ¿Y si todo esto es un castigo por eso? Apreté el volante, sintiendo su dolor como si fuera mío. Lo que importa ahora es que hagamos lo necesario para que tú y el bebé estén bien. Pasaron las semanas, y Sofía cumplió con todas las recomendaciones médicas. Aunque seguíamos distantes en muchos aspectos, comenzamos a trabajar juntos como un equipo, dejando de lado nuestras diferencias por el bien del bebé. A pesar de los momentos de calma, había una tensión subyacente entre nosotros, una sensación de que algo seguía sin resolverse. Un día, mientras estaba en casa, recibí un mensaje de Carmen. Había evitado hablar con ella desde nuestra última conversación, pero esta vez su mensaje me dejó sin palabras. Carmen, Javier, no quería decir esto, pero creo que debes saberlo. Vi a Sofía con Raúl hace 2 días en un restaurante. Estaban discutiendo, pero parecía algo importante. La ira y el desconcierto se mezclaron dentro de mí. ¿Qué estaba haciendo Sofía con Raúl? ¿Acaso después de todo lo que habíamos pasado todavía había algo entre ellos? Confronté a Sofía esa misma noche. ¿Qué estabas haciendo con Raúl?, pregunté directamente. Ella me miró, sorprendida. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Quiero la verdad. Sofía suspiró y se sentó en el sofá. Fui a verlo porque quería asegurarme de que entendiera que no tiene cabida en mi vida. Quería cerrar ese capítulo, por completo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque sabía que reaccionarías así. ¿Así como? ¿Como alguien que todavía desconfía de ti? ¿Alguien que tiene razones para hacerlo? Ella no respondió. Y en ese momento supe que, aunque decía la verdad sobre su intención con Raúl, todavía había una barrera entre nosotros que parecía insalvable. El resto del embarazo transcurrió entre tensiones y momentos de tregua. Finalmente llegó el día del parto, y cuando sostuve a nuestro hijo por primera vez, sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. Pero esa esperanza no fue suficiente para salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Después del nacimiento del bebé,
Sofía y yo intentamos hacer que nuestra relación funcionara, pero el daño era demasiado profundo. Decidimos separarnos de manera amistosa, enfocándonos en ser buenos padres para nuestro hijo, aunque como pareja ya no había vuelta atrás. Sofía se mudó a un pequeño pueblo fuera de Madrid, buscando empezar de nuevo lejos de las sombras de nuestro pasado. Encontró paz en la maternidad y finalmente en sí misma. Raúl dejó la ciudad poco después. Nunca más supe de él, y aunque mi rabia hacia él se desvaneció con el tiempo, su nombre siempre dejó un sabor amargo en mi boca. Carmen y yo seguimos en contacto por un tiempo. Aunque nunca llegamos a tener una relación seria, su presencia me ayudó a sanar. Finalmente, decidí que necesitaba tiempo para mí, para reconstruir mi vida y aprender a ser un buen padre. Hoy, miro hacia atrás y veo un capítulo lleno de errores, traiciones y dolor, pero también de crecimiento. Mi hijo es el centro de mi vida, y aunque el camino no fue fácil, aprendí que incluso en el caos puede nacer algo hermoso, y eso, al final, fue suficiente para seguir adelante.